estás, Elvira? Bueno, pues aquí, dispuesta a hablar de esto que sería la utopía y la distopía de la familia, Hmm, en una época en la que parece que el futuro se adelantó y llegó la distopía. Yo la sí, verdad es que estaba un poco harta ya de tantas historias distópicas y sobre todo la televisión claro. nos bombardeaba con cómo va a ser el futuro, ¿no? Pero Además, sí, llevábamos años preparándonos para un apocalipsis que tenía que ser catastrófico, sí, en el que el mundo tal cual lo conocíamos se derribara delante de nuestros ojos, y todo ha sido tan distinto sí, que eso creo que ha removido muchas ideas que traíamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia también, ¿no? sí, pero yo no sé si a ti te pasaba. eh, Había como una especie de run run, de barrunto, de que hace tiempo, de que algo iba a pasar. O Mm, sea, yo, desde luego esto no te lo podías imaginar, pero sí que había en cuanto te interesa la ecología, lo sostenible, todo eso, había como un consumo ya completamente desorbitado, se hablaba mucho sí, sí. del medio ambiente, se hablaba de la contaminación, los gases contaminantes, o sea, había algo que decías, el sistema de vida tiene que cambiar. Es verdad, sí, la sensación de colapso estaba muy próxima, ¿no? Nos habíamos vuelto, creo que en todas partes del mundo, súper consumistas. Y una primera lección que a mí me dejó la pandemia, no sé si a ti también, yo creo que a todos, es que no necesitábamos consumir tantas cosas para ser medianamente felices, ¿no? Mm. Y eso en las familias creo que se ha visto mucho. Y ahora ha pasado algo bueno, cuando empezó la desescalada, para mucha gente, como volver a la vida normal, Mm, era estar con mucha gente, reunirse, a ver, con cuántos podemos estar, con 20 podemos estar ya. Y sin embargo, otras personas entre las que me encuentro es como si nos hubiéramos replegado y nos hubiéramos quedado en un núcleo duro, familiar y de algún amigo, ¿no? Los meses más duros, por supuesto, fueron los primeros. Ahí yo sí, en la familia, digamos, sentí fue toda una experiencia, porque, a ver, yo siempre he pensado que las familias, por mucho que sus integrantes se quieran con locura, no están preparados para estar todo el tiempo O sea, tú, por juntos, ejemplo, ¿no? ¿te imaginas haber pasado esto con tu familia, pero con la familia de tu padre, tu madre? ¿Sabes? ¿Te imaginas cómo hubiera sido eso? Bueno, de alguna forma, ahora que lo dices, mira, me pongo a pensar que en el Perú de los 80, que es el Perú en el que yo crecí, cuando había terrorismo y había Mm, apagones, pasábamos mucho tiempo juntos, mucho más del que queríamos, seguramente, porque estábamos obligados a reunirnos junto a la radio, a mm. escuchar las noticias, con velas, y aun cuando eran una coyuntura muy terrorífica, tengo un buen recuerdo de esos momentos. Era como si el terror de alguna manera nos impulsaba a estar juntos o nos obligaba a estar juntos, un poco como ahora, ¿no? Mm. Un poco como ahora. Eh, pero yo pensaba, no sé si tú estás de acuerdo en que independientemente de las coyunturas, las familias siempre están entre la utopía y la distopía, en el sentido en que gestionar una familia te lleva o a la armonía, pero también siempre está la posibilidad del fracaso latente. Y eso hace que sean como clanes que tienen unas dinámicas muy particulares, Mm. ¿no? Bueno, y además que es interesante cuando pasan cosas. Hombre, no cuando pasan cosas horribles, espantosas, porque eso pueden dejarte un trauma para toda la vida, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando escribes, y más si escribes sobre tu familia, escribes sobre conflictos, sobre cosas Exacto. que han ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que al final es como una especie de tesoro que tienes ahí, que es muy difícil contarlo porque no hay nada más difícil de contar que los conflictos familiares. A Sí, los demás siempre sí. parecen absurdos, a los demás siempre nos parecen fáciles, entonces es complicado contarlos, ¿no? Y para los Pero escritores esta temporada creo que nos ha venido muy bien, porque cada familia se ha convertido en una suerte de laboratorio, ¿no? sí, Donde las tensiones están mucho más a flor de piel, y como tú decías, nuestra capacidad o necesidad de observación nos obliga a reparar en aquellas cosas que quizá a ojos de la mayoría pasarían como asuntos menores, y sin embargo para nosotros son las que revelan el temperamento de las personas que más amamos, ¿no? Hay una frase
que no sé si es de Andrés Neumann, el escritor argentino, Mm, que dice que solo en las emergencias se ve quién es quién en una familia, ¿no? Solo ya, cuando surge la emergencia se desenmascaran algunos y hay quien toma el control de la situación, hay quien se evade, hay quien no sabe qué hacer. Y esta es una emergencia, digamos, ¿no? Proporcionada por dosis, digamos, pero donde sí han surgido también temperamentos que quizá antes no se habían notado tanto. bueno, a mí me pasó que el libro sobre mis padres, sobre mi A corazón familia, abierto. sí, salió justo cuando comenzó el confinamiento, unos días antes. Que además yo había venido de Milán, con lo cual cuando sucedió todo aquello venía ya con muchísima aprensión y, en fin, muy concienciada de que algo iba a pasar aquí. El libro salió y ya nos quedamos atrapados en casa. La verdad es que también ha dado muestras de esta época de hasta dónde puede llegar lo virtual, o sea, lo podemos aprovechar en un Total. futuro. A mí me parece que incluso había un abuso de los viajes de los escritores de un lado para otro, Mm. así como de otras tantas profesiones. Yo creo que ya tenemos que plantearnos que no se puede estar en todas partes y que hay muchas cosas que se pueden hacer virtualmente, ¿no? Y con la familia, pues, ¿Cómo recibió la familia tu libro? Porque sin duda, mm, cuando uno escribe una novela sobre la familia, un tema tremendo es la recepción de ese libro por parte de la familia que te disputa los recuerdos, que tiene una sí. versión quizá muy singular de aquello que tú estás contando, que pueden objetarte el libro incluso, Yo, ¿no? yo, yo los preparé, creo que los preparé psicológicamente para Voy a esto, escribir porque un libro sobre mis sí, padres. porque además la familia suele mm, hacer de todo un patrimonio, ¿sabes? Mm, Entonces yo les dije esto, yo no soy cronista de la familia, este es un libro mío, es mi punto de vista, exacto. vais a salir menos que yo. O sea, lo cual no quiere decir que no fuerais importantes y había muchas cosas que no sabes cómo explicar, pero a ellos les gusta, a mis tres hermanos les gusta mucho la literatura, son muy buenos lectores, ¿no? Pero luego, cuando llega al universo familiar, todo el mundo pierde un poco la objetividad Total. y, claro, el punto de vista del libro, quien veía las cosas en el libro, soy yo. Y para mí, yo era el centro, digamos, la que está observando es el centro Mm. de la acción y todo eso. Entonces sí que les advertí, esto no, yo no trato de hacer justicia con todos vosotros y con vuestro papel en la vida, ¿no? Porque Además, es, uno narra desde el lugar que le tocó en el mundo, ¿no? A mí me gusta claro, pensar siempre en los padres como grandes lámparas mm, alrededor de la cual los hijos nos colocamos como podemos, desde totalmente. donde nos toca. Entonces siempre vamos a tener acceso a una porción, digamos, de esa figura, dependiendo de qué tanto nos ilumine también la luz, pero es imposible poder contar a los padres íntegramente. Claro, de hecho no sé si te pasa, si te ha pasado a ti, pero yo tengo la sensación de que ahora los hijos cumplen un papel mucho más preponderante en la familia, ¿no? Al menos cuando yo era pequeña, los padres eran los dos grandes Mm, personajes y digamos que eran los protagonistas de la acción. Así sucede, así ha sido en mi libro, ¿no? Y los hijos teníamos que someternos un poco a la voluntad de los padres, a los movimientos, a los cambios de domicilio, a todo esto. eso, Yo no eso. me, yo, desde luego no podíamos poner ninguna pega, se trataba de la carrera de mi padre y nosotros íbamos detrás de lo que, o de lo que les gustaba a ellos comer o de lo que mi madre quería. O sea, no teníamos voz así como para decir, esto no nos A mí gusta, esto... eso siempre me ha impresionado, la cantidad de cosas que nos configuran y que están determinadas por nuestros padres, hechos sobre los que nosotros no tenemos ninguna oportunidad de establecer ni siquiera una opinión, ¿no? Y Pero que tú son eres tan más joven que yo determinantes y no para sé ser si... quienes somos en el Claro, futuro. Nuestro nombre, el barrio en el que crecemos, la ideología que en esa casa sí. se defiende o no, la religión que se profesa, todo eso forma parte, digamos, del primer sedimento de nuestro carácter y por mucho que uno a los 18 años quiera Mm. abdicar, ya es muy tarde. O sea, ya eres una persona muy formada, quiero decir. Y todo eso nunca tuvo que ver con decisiones propias. Y los padres toman decisiones un poco como pueden también, ¿no? Es muy difícil juzgarlos después
después con el paso de los años. Bueno, ahora me cuentas cómo fue en tu caso. Yo creo que en España sucedió, en mi generación, que Mm, nosotros éramos personajes secundarios completamente de niños. Lo que pasa que mi adolescencia coincide con el nacimiento, o sea, cuando empiezan las libertades en España. Entonces, las generaciones jóvenes, juveniles o de primera juventud o de segunda, de pronto cobramos un protagonismo muy grande porque era lo que importaba en el país en ese momento. Y entonces los padres empezaron a aprender aceleradamente de lo que ocurría en la sociedad y de alguna manera los protagonistas de esos cambios eran sus propios hijos, con lo mm, cual de pronto se vieron aprendiendo de los hijos que empezaban ya, pues en mi casa, a militar en partidos de izquierda y todo eso. Entonces de pronto la vida se aceleró y siempre se había aprendido de los padres toda la vida, ¿no? Había habido como un continuo y de pronto en esos años 70, ¡boom!, mm, se mm, cortó a últimos de los 70 y los padres tuvieron que ver por dónde iban los hijos para mm. saber por dónde iba el país, más o menos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo fue en tu caso? Te escuchaba y pensaba que a veces las distopías marcan el fin de algo, ¿no? Y yo creo Mm, que la paternidad tal cual la entendíamos cuando nosotros éramos hijos ya no existe, o existe de otra forma, en todo caso, ¿no? Cuando yo era niño, como tú con tus padres, todo el conocimiento del mundo provenía de ellos. No había forma de discutirles ese conocimiento porque ellos eran los que te iluminaban, ¿no? sí, Estaba la escuela, por supuesto, pero tus pequeñas o grandes opiniones sobre el mundo es muy probable que fueran un eco de lo que pensaban tus padres. Hoy es distinto, y lo veo con mi hija, que aún está pequeña, pero ya veo que que me te va a cuestionar discute, absolutamente todo, porque los chicos tienen, en muchos casos, acceso a una información que los padres no, sí. y muchas veces nos escuelean y nos enseñan, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes. Pero te escuchaba y pensaba en que yo nací justo en el año de la última dictadura militar en el Perú, y es verdad que el gran semblante de una sociedad termina reflejándose en la dinámica privada de las familias que viven en esa sociedad. Así como los hijos de una pareja de padres violentos es muy probable que repliquen esa violencia, pues en una temporada de desafuero o en una temporada de dictadura, esas mismas sensibilidades terminan definiendo un poco cómo nos comportamos en casa, ¿no? Imagínate, una dictadura, hay hermetismo, hay inseguridad, hay silencio, hay sensación de disciplina, y eso yo lo veía muy claramente en casa también, ¿Y ¿no? cómo era tu padre? Mi padre, bueno, mi padre era militar, era un militar muy de derechas radicales, y sin embargo era un hombre muy sentimental, ¿no? Parece una contradicción, pero cuando uno se abisma al pasado del padre, como te ha ocurrido cuando Mm, has escrito la novela sobre tus padres, descubres el centro de todas sus contradicciones, o de algunas de sus contradicciones. Y entonces yo me di cuenta por cartas, por fotografías, por testimonios, que él había sido hasta los 22 años, que fue la edad en que dejó Argentina, donde nació, para irse al Perú, de donde eran sus padres, mis abuelos. Él era un sujeto tan sentimental como quizá era yo a los 22. Y solo a raíz de una serie de golpes y de cambios y de determinaciones fue cuajando el personaje rudo y belicoso en el que se convirtió, ¿no? Pero era un hombre eh, muy complejo, y creo que su mejor herencia ha sido el haberme dado, aunque me tardé en verlo, un personaje fascinante, ¿no? Literariamente. pero el hecho de que no coincidierais políticamente, Mm. eh, bueno, cuando tú ya empezaste a tener un pensamiento político, ¿cómo crees que se lleva eso? ¿Cómo crees que se lleva por un lado el cariño y por otro lado una diferencia, una distancia abismal Sí, sin con, duda. De hecho, mi novela se llama La distancia que nos separa, entre otras cosas porque por había una eso, distancia claro. ideológica, además de generacional, ¿no? Mi padre me tuvo a los 50 años. Mm. Sus referencias culturales, simbólicas no eran las Sí, mías. pero además un militar Y bueno, además, exacto, ¿no? muy de derechas. ¿Cómo se, cómo, o sea,
el Sí, yo cariño soy, disminuye o qué es lo que yo soy ocurre? ahora, claro, un hombre mucho más progresista, de ideas más progresistas, pero cuando él muere yo tenía 18 años, Mm, entonces hasta el día en que él muere yo era un fanático de mi padre, era muy admirador suyo, sin entender muy críticamente las cosas que él defendía. Pero pasa eso, ¿no? Yo creo que nos han enseñado a no discutir a los padres. Está ya, como mal visto que uno cuestione a los padres, como si uno tuviese que ser una sucursal ideológica de los padres. Y a mí me parece que habla muy bien de los padres tener hijos discutidores, ¿no? sí. Que los confronten, que de alguna manera piensen distinto. No se ve muy bien a ojos de las tradiciones, pero a ver, yo creo que habla muy bien de mi padre que yo haya escrito una novela sobre él. Ya, ya, ya. La verdad es que yo recuerdo aquellos años yo era pequeña, pero mis hermanos ya se habían afiliado al Partido Comunista, que era el partido al que se afiliaba toda la gente de barrio. El ¿Y tú Partido también? Socialista. Yo me afilié a las juventudes, Ajá. porque con 15 años no llegaba, no llegaba al partido y me afilié a las juventudes por ellos, fundamentalmente, porque bueno, tenía así como una vaga conciencia social y todo eso. ¿Y cómo lo tomaron tus padres? No, no se enteraron, no se enteraron. Mis padres empezaron a ver el ambiente que había en el barrio y todo eso. Em, He visto muchas cosas, material gráfico que tienes en tu casa, cartas suyas, fotos y todo eso, y de pronto mi padre hizo unas películas de Super 8 y porque le regalaron en uno de los sitios en los que vivimos, cuando nos fuimos, le regalaron lo que entonces se llama un tomavistas. Y entonces, pues hay una película muy curiosa que es, mi hermano debía tener 17, 18 años y escribió un libro de poemas y se lo financiaron los compañeros, los camaradas del Partido Comunista, ¿no? Entonces en los barrios se hacían ferias del libro, etcétera, y entonces ahí está mi hermano firmando en una caseta y mis padres, o sea, estaría otro de mis hermanos firmando, ¿no? ¿Tú apareces? Y mis padres, no, 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 en esa no. Y mis padres acercándose a la caseta del PC para que su hijo les firme un Qué libro, ¿no? bonito. Entonces ves, además, los ves tan vestidos tan de época y todo eso, ver a mi madre ahí acercándose a la caseta del PC. Aun cuando ellos no militaban necesariamente Bueno, con es esas que ideas, ellos ¿o sí? tuvieron una evolución, ¿no? Porque mi padre sin problema, mi padre se hizo rojo, o sea, es como que se adaptó a los tiempos, cosa que le pasó a mucha gente, ¿no? Porque yo creo que con el nacimiento de las libertades en España, pues la gente dijo, pues ahora, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser socialista o quiero ser...? Mm, Y la verdad es que ahora es curioso que en España decir la palabra socialista, todo esto lo ha conseguido la derecha que se ha tirado al monte, ¿no? Decir la palabra socialista parece una cosa, ¿no? Cuando yo era adolescente en mi barrio, decir socialista era ser de izquierdas, pero, bah, mm. o sea, en fin, una cosa como descafeinada, ¿no? La gente era del Partido Comunista o de Pero es otros interesante partidos. porque muchas veces las utopías familiares parten de la utopía del padre, ¿no? O de Mm, los padres. El mundo que ellos sueñan se convierte también en el mundo por el que sus hijos van a pelear, ¿no? mm. Y solamente con el tiempo, a veces las distancias ideológicas existen y se hacen patentes, pero muchas veces uno sueña y lucha por el mundo que los padres querían, ¿no? No necesariamente por el que uno ha imaginado tan bien como ellos. Pues claro, en el caso de mi familia, pues provenían de familias del bando nacional, por así decirlo, pero luego, como mucha gente en España, pues cada uno, cuando llegó la democracia, cada uno optó de verdad por lo que quería y por lo que era, ¿no? Entonces, mi padre, las primeras elecciones votó al Partido Comunista y mi madre, que fueron las últimas, mi madre votó solo una vez porque después murió a los pocos meses y mi madre votó al Partido Socialista, ¿no? Yo, a pesar de que entonces yo estaba en las juventudes, yo ahora entiendo, quiero decir, entiendo a mi madre en el sentido de que mi madre venía de una familia en la que habían matado a su hermano con 16 años, había muerto en la guerra, ¿no? Entonces, digamos que su
como digamos que las mujeres suelen tener una evolución más coherente, ¿no? O sea, dices, bueno, yo vengo de esta familia, vengo de estos orígenes y me voy abriendo al mundo Mm, y voto además, bueno, Felipe González era como el líder mm. formal de la izquierda y tal, ¿no? Pero mi padre era mucho más temperamental y tiró para el Partido Comunista, pero me acuerdo que en esas primeras elecciones mis padres votaron, claro, en costumbres reales ellos seguían siendo lo que habían sido y entonces mi padre, se fueron enfadados a votar porque mi padre quería que mi madre votara lo que él quería. O sea, entonces era, Esas disputas políticas al interior de la familia sí, me claro, parecen dices, al encantadoras. final en el interior de la familia vuelve a salir lo que es el padre que era autoritario y a pesar de que está votando a un partido muy de izquierdas, además en ese momento los partidos muy de izquierdas ni se olían lo que ha Claro, venido luego de activismos de las mujeres, o sea, no estaban dentro, moralmente se parecían, todos pertenecían a una época distinta, todas esas son cosas que han venido luego. Entonces, lo que sí que creo es que ellos evolucionaron mucho, pero que la gran frustración de mi vida ha sido ver que mi madre murió en un momento en el que las mujeres sí que estaban cambiando en España, claro, o sea, y que las no mujeres de pudo, su que no lo generación. pudo ver realmente No lo pudo cristalizado. ver, no Mm, pudo, no sé, y no pudo experimentar esa cosa de que les pasó a muchas mujeres de su generación, que a través de sus hijas, claro, claro. ellas Es que mismas. esa era la utopía de las mujeres de la generación de tu madre, ¿no? Ver el mundo más parecido a lo que hoy es en términos de igualdad o de lucha, por lo menos de igualdad, ¿no? Y de equidad. Claro, y decir, ganar dinero. Vosotras lo que tenéis que hacer es ganar dinero, ¿no? Entonces, eh, todo eso para mí ha sido, no sé si fue para ti, de pronto la familia está muy bien para mirar el mundo, porque es un pequeño, o sea, esto, por ejemplo, en la comedia, en el cine, en las historias visuales, en el teatro está muy bien. Tú coges un mundo muy pequeño y ahí, o sea, Así un es. espacio cerrado y ahí metes el mundo, ¿no? Habla de tu vida y hablarás del mundo, ¿no? Exacto, y Decía entonces yo creo que a Tolstoy. través de una familia española como era la mía, de clase media, etcétera, pues mi descubrimiento es que yo hablaba de personas muy concretas, Mm. pero luego los lectores han pensado que muchos que estaba hablando de su Es propia que eso es lo vida, ¿no? genial, porque cuando uno escribe estos libros sobre su familia y, y coloca a la familia en una situación aparentemente tan inquietante por los secretos que se están revelando ahí o la intimidad que se está exponiendo, los lectores siempre hacen una operación que es más interesante y que va largamente más allá del supuesto chisme revelado, ¿no? Y que es traspolar la biografía escrita a la biografía vivida. Entonces, cuando estoy seguro que también pasará que también pasa con este libro sobre tus padres, que cuando la gente lo lee, está pensando mucho más en sus padres que en los tuyos a los que no Que conoció, los ¿no? tuyos. Por ejemplo, ¿qué papel cumple tu madre en la historia? A ver, bueno, yo no sé si esta conversación la va a ver mi madre, pero de estas cosas siempre es más fácil escribir que hablar, y eso que no es fácil escribir. Pero mi madre em, apareció en la vida de mi padre cuando mi padre estaba casado y tenía ya una vida familiar y un matrimonio eh, consolidado y 3 hijos. Y mi madre aparece y entonces mi padre se inscribe, esto yo lo sabría muchos años más tarde, en una larga tradición familiar de relaciones paralelas y simultáneas y clandestinas, De tener dos de tener familias. 2 familias, sí. E inicia una relación con mi madre, al principio escondidas y luego cuando ya fue evidente, él se va de la casa, ¿no? E inaugura, digamos, formalmente un hogar con mi mamá. Ya eso nomás es, ahí hay mucho de utopía y distopía metidos, ¿no? Porque es el fin de un hogar, el inicio de otro. Y yo nunca me voy a olvidar el día que conversé con el menor de mis hermanos del primer grupo de hermanos. Es decir, yo tengo 3 hermanos mayores, ¿no? De ese primer matrimonio, y el menor cumplía 13 años el día que mi padre se va de la casa. La narración de ese momento, aun cuando yo no estuve ahí, era imposible, yo no había nacido, cuando la pienso me estremece,
porque es el niño de 13 años abrazándose a las piernas del padre que ha decidido marcharse, al que le ha costado tomar la decisión de marcharse. Y, y entonces yo siempre pensaba, si yo hubiese estado en ese lugar, ¿cómo hubiera mirado el otro hogar? ¿No? ¿Cómo hubiese mirado a esos otros hijos que además crecimos con un padre mucho más cuajado en el mundo? El padre de ellos era un militar que recién empezaba, Mm, y los militares cuando recién empiezan están sujetos a desplazamientos sí. intempestivos, a una economía más bien, si no precaria, por lo menos muy mesocrática. En cambio, yo fui el hijo de un general de división con muchas joyerías, y mi infancia transcurrió en medio de una casa grande, sin necesidades como las que quizá esos hermanos pasaron, ¿no? ¿Y no ha Entonces, habido rencor y, sí, sí ha habido, quizás siempre hubo rencores que se anestesiaron por la presencia de mi padre, ¿no? Que siempre nos repetía este verso del Martín Fierro, que es, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. qué Es bueno, muy bonito. muy Y bonito. yo he crecido repitiendo esos versos con mis hermanos carnales y con mis otros hermanos. Pero como alguna vez me dijo un analista, cuando yo saqué la novela, perdí contacto con esos hermanos mayores con quienes tenía una relación muy cercana, muy cariñosa. Y él me dijo, quizá tu libro era el pretexto que ellos siempre habían estado esperando para, Distanciarse, para mantener una distancia que quizá la hubiesen querido mantener desde el inicio, ¿no? ya. Y yo la verdad es que me pongo a pensar, yo no sé si en su lugar me hubiese resultado tan fácil como a ellos aparentemente les resultó Pero, congeniar con estos otros hijos, ¿no? ¿cuál era el problema? ¿Que no querían verlo por escrito? ¿Que no querían ver por escrito esa historia? ¿Cuál? Sí, probablemente, no sé si pasó con algunos de tus hermanos que esperaban otro libro, un Ya, panegírico, un libro de ya, vale, homenaje, claro, ya. ¿no? Una memoria donde el padre no pareciera tan cuestionado, donde su madre tampoco estuviese. Entonces, pero si vas a escribir una novela sobre tu familia, no escribes para agradar a tu familia, ¿no? Aun cuando el libro les pueda agradar. Eh, yo lo que siento es que si uno escribe para su parentela, terminas haciendo el libro que otros quieren, ¿no? No el que tú Sí, necesitas escribir. sí, es igual que si te conviertes en cronista de un pueblo. O sea, Sí, exacto. ¿no? Siempre ha habido cronistas de los pueblos que han hablado de la belleza, de las calles y de las mujeres y de la Sí, sí. artesanía y todo esto, pero tú no te puedes convertir en un cronista familiar, tú eres un escritor, ¿no? Y va a ser bien interesante ver qué novelas familiares salen después de esta etapa, ¿no? Porque, no sé, pienso que las guerras convencionales hacían que las familias se alejaran, ¿no? Mm, Los hijos se van a la guerra, gente que no podía reunirse. En cambio, esta guerra, como se le ha denominado también en la lucha contra el COVID, mm, ha hecho lo contrario, ha hecho que la gente esté demasiado cerca, ¿no? Que las familias no puedan separarse. sí, Y yo creo sí. que a veces algunos momentos de soledad son muy importantes, ¿no? Hombre, yo creo que sí que es verdad que, al menos en mi caso, ha habido una reflexión sobre la vida, Mm, la duración de la vida, el futuro, y sí que se ha procurado el evitar el conflicto de verdad. Es decir, que en las familias siempre hay conflictos y siempre. siempre... Pero esto es una época demasiado importante, ¿no? O sea, cuando no tiene nada que ver, pero cuando tú lees novelas, yo qué sé, el diario de Ana Frank, un Sí, montón de gente metida, escondida en un espacio muy pequeño y encima de diferentes familias, etcétera, ¿no? Y cómo la gente tiene que tratar, a pesar de que no coinciden, tiene que tratar de llevarse bien. mm, Y es una cosa inteligente, no puedes hacer otra cosa, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Por supuesto, en mi casa, nuestros hijos ya estaban cada uno en su casa y todo esto, pero aún hablando por teléfono, incluso si te lo propones, puedes discutir y puedes, pero había una, sí, sí, te puedes pelear de sí, mil formas, ¿no? Y virtualmente te puedes pelear, pero sí que ha habido una voluntad o una idea de, no sé cómo decir, hay cosas más importantes en la vida totalmente, totalmente. que esta, ¿sabes? Que esta pequeña cosa
de la que estamos discutiendo, ¿no? Sí, uno de los, creo que yo, efectos muy tempranos del confinamiento fue darte cuenta que había mucha gente que le estaba pasando peor que tú. Yo Totalmente. trabajo para la radio en Perú y entonces al inicio yo me sentía muy desgraciado, entre comillas, porque ahora tenía que sacrificar el tiempo libre que yo le destinaba a mis grandes pasatiempos, leer y escribir, para estar todo el tiempo pendiente de mi familia, de Mm, mi hija pequeña, a quien adoro y a quien ha sido maravilloso ver crecer, pero con la que también han existido tensiones, ¿no? mm, Porque llegaban momentos en que ella también demandaba la presencia de otro niño, no de un adulto haciendo las veces de niño, totalmente. que ya es un poco patético a veces, sino de un niño, de alguien que leyese el mundo desde su propia inocencia, ¿no? Y necesidades. Y yo me quejaba de esas tonteras y de pronto empecé a escuchar testimonios de gente en Perú que eran tremendos, ¿no? Mm, Recuerdo mucho el de un chico que fue a una funeraria para tramitar un ataúd para su padre que había caído enfermo de COVID y había muerto. Volvió a las 2 semanas para tramitar un segundo ataúd para su madre, que se había contagiado también y había muerto en cuestión casi de un mes. Y la tercera vez que esa funeraria recibió la visita de alguien de la familia fue del hermano de este chico para tramitar un ataúd para ese hijo que había ido antes, ¿no? Es decir, familias que se desintegraron, ¿no? En poco tiempo a raíz de la pandemia. Y entonces, y él Tenías que, solo, tenías que poner tu propia vida en perspectiva, o sí, sea, total, porque para tampoco no sentirte tan no, impactado por esas historias, claro, y ¿no? aparte, sobre todo para no tener una egolatría, tú no eres el protagonista de esto que está pasando, Así es, ¿no? Y, sí, y yo he diferenciado mucho porque ya sabes que, bueno, en España los escritores escriben columnas, ya es una cosa sí, sí, que es sí. bastante normal, no ocurre así en todos los países, ¿no? Y la verdad es que yo creo que a mí me sobraba la gente que hacía gala de un sarcasmo o Mm, un cinismo mm, o todo esto, y me faltaba gente, voces que fueran un acompañamiento honesto y sincero, es decir, que me hablaran de cómo podemos esperar que sea el mundo, de qué manera tenemos que cambiar, de qué manera, pero que fuera una cosa honesta. Era algo como, yo pensaba, ahora mismo no soporto ni el nihilismo ni el claro. sarcasmo, Y con son esto dos cosas que se me acabó parece el cinismo, ¿no? una burla ahora Sí, en sí, de estos acuerdo. momentos, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, a mí de todas maneras me impresiona eso, que haya familias que en esta temporada hayan desaparecido tal cual existían hace nomás Mm. 7 meses, ¿no? Eso sí es bien impactante. Y eso sin duda está, creo, clavado en el centro de nuestro tema, ¿no? Familias que tenían tantas expectativas con este 2020, que fue el año en que muchas de ellas o se alejaron porque el confinamiento los pilló en otros países, en otros lugares, o que simplemente desaparecieron por la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que ha hecho, esta época ha hecho que lo superficial sea muy superficial y, Sí, y que, es o sea, que verdad. lo frívolo sea muy frívolo, ¿no? Dime, Sí, que en realidad la expectativa de una gente fuera a ir a una fiesta con muchas personas, para mí era una cosa incomprensible, ¿no? Y porque la preocupación, al menos para los que tenemos hijos, ¿no? Era pensar qué futuro les espera, cuáles son sus expectativas, cuáles pueden ser sus proyectos, van a tener una vida, van a poder soñar como yo mm, soñé cuando era joven con hacer ciertas cosas, ¿no? Yo supongo que todo esto pasará y algunas cosas volverán a su cauce, pero yo creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos todos, sí, de ¿no? acuerdo. Además, la idea de futuro, la idea de planificación que antes la teníamos tan a la mano y era parte, digamos, de nuestra dinámica diaria, de pronto había que ponerla en pausa, ¿no? Y vivir la vida más a cuentagotas, más al día, sin hacerse muchas ilusiones respecto de lo que vendrá, porque ya no sabemos lo que vendrá, ¿no? Mm, Antes uno podía intuir medianamente cómo se configuraría el futuro inmediato, pero ahora es muy difícil, ahora mm. es muy difícil. Yo pensaba en si en estos meses has visto películas o leído novelas que supongan dramas familiares, ya sea utópicos o distópicos. Y estaba pensando en que vi hace poco, nunca la había visto, Sonata de Otoño, Mm, de Ingmar Bergman. sí, sí.
y que ahí hay una situación de lo más distópica, ¿no? Porque hay una relación arquetípica entre la hija desatendida y la madre que es una figura tan potente. Y quienes han visto la película recordarán una escena y quienes no la han visto corran a verla para que sepan de qué escena estoy hablando. Además están en Filmin las Sí, películas está de... en Sí. Filming, ahí la vi, donde ambas tocan una misma melodía en el piano. La hija que está llevando clases lo hace medianamente bien, pero la madre que es concertista lo hace increíblemente. Y ese momento es de mucha tensión, porque solamente con las miradas sabemos o podemos intuir todo lo que se están diciendo mutuamente y se están reprochando cosas, ¿no? Ella, los años de abandono, Mm. y la madre, que siempre la ha mirado con cierta condescendencia, parece decírselo con la mirada, ¿no? Es un momento familiar, distópico, bien importante. Sí, bueno, las películas de Bergman, ¿no? Volvemos a esos universos muy cerrados en los Sí, que estamos hablando de los grandes asuntos de la vida, ¿no? Y a mí me pasa siempre con, y son obras de teatro, con las obras de Chekhov, ajá, que reflejan, son, claro, es teatro, son seis personajes y seis personajes sí. pues con celos, envidias, pues, sueños frustrados y creo que ahí se contiene todo, ¿no? Sí, yo no sé, me dio en la pandemia por ver estas películas de dramas familiares, Agosto también, Ah, sí, 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 ¿no? Que de hecho es una obra de teatro que tiene sí, una versión sí, cinematográfica. sí. Porque al eh, principio yo vi alguna película de estas distópicas y, y ya dije, bueno, vale, ya está bien, ¿no? O sea, eh, me parece que no había visto Years and Years, que fue, ajá. pero también estuvo Contagio, que era una película Ah, esa no la vi. que sí, pues es una película, pero además de hace, no sé si hace 10 años o 15 años, y de repente con Matt Damon y de repente fue la película más vista durante el confinamiento porque, digamos, se contaba la historia que estábamos viviendo. El director tenía mucha información de cómo el virus de un animal puede pasar a las personas y estaba contando, pero que de pronto tú veías aquello y decías, ah, pero entonces todo esto se sabía y nosotros no nos habíamos enterado, ¿no? Y salía hasta el murciélago, que, ¿sabes? Y yo pensaba, si esta película la ves hace 15 años, Claro. no la de pronto pasa un murciélago y no entiendes Ha por tenido que qué, ir el ¿no? 2020 para entender esa Exacto, película, para ¿no? entender la historia. Lo que pasa que vi esa película, vi dos o tres más sobre esto, empecé a ver esta que se llama Colapso, esta serie sobre, bueno, catástrofes y ya dije, no, basta. O sea, yo necesito explicarme los grandes temas de la vida, o sea, la cuestión ecológica y medioambiental lo voy a ver en documentales, lo voy a leer en artículos, pero en ficción no, estoy harta ya de Pero este mira, eso es bien asunto. interesante porque en muchas familias lo que yo veo que ha venido ocurriendo es que hay lecturas muy individuales de lo que se está viviendo, Mm, ¿no? A diferencia de años atrás, donde quizá toda la familia tenía una opinión sólida respecto del momento político y unas ideas que defendían, digamos, como comunidad, como sí, clan. Hoy hay roles dentro de la familia, ¿no? Nunca falta el conspiranoico. Creo que toda familia ya. tiene hoy su conspiranoico, que siempre está dudando de la última versión científica, de lo que aconsejan los médicos. No sé si en tu casa, en tu familia hay. Hasta tal En mi punto caso es no. mi hermano menor, Sí, que se dedica al yoga, que vive en el Cusco, sí, que hace meditación, y para él la pandemia es, por supuesto, el resultado de una sí, serie de coordinaciones políticas y de sí. laboratorios, en fin. Pero sí que es verdad que ha habido una cosa muy triste. Estamos en una época en la que los políticos hacen de todo confrontación, o sea, y digamos que la política se basa en la confrontación permanente, en hablar de Sí, unos y sí. otros, ¿no? Y lo mismo han hecho con la pandemia, con lo cual en tu propia familia puedes encontrar a gente que esté a favor de las vacunas o en contra de las vacunas, o que diga que no se va a vacunar si apareciera una vacuna, y todo responde, yo creo, a una ideología política, o sea, no una ideología, sino a un partidismo, a una Sí, a la tendencia manera en que política. vienen, ¿no?, las autoridades encarando el tema también. Sí, 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 entonces, claro, o sea, la gente toma posiciones
con respecto a cosas tan relacionadas con la salud, ¿no? Mm. Como, como si fuera, no sé, como si fueran cuestiones ideológicas, ¿no? Y eso para mí es algo novedoso, es algo, me parece que es un elemento nuevo. Una cosa que a mí me parece que ha funcionado en algunas familias en estos meses es que efectivamente al tener que pasar más tiempo juntos, en muchos casos no les ha quedado más alternativa que conversar, ¿no? Mm, Y que conocerse un poco más. A mí siempre me ha impresionado, Elvira, lo poco que conocemos a la gente que más amamos. sí, Y cuando uno hace una novela sobre los padres, se da cuenta, ¿no? Uno crece amándoles y queriéndolos porque eso surge, eso no se lo impone a uno a nadie a uno, pero de pronto te puedes dar cuenta de que no sabes absolutamente nada del pasado, de los años quizá decisivos de esa persona, ¿no? mm, Es como cuando entras a una película a la mitad, sí. ¿no? Y no entiendes muchas veces lo que está sucediendo porque no viste la primera mitad de la película. Yo creo que los padres son un poco eso para los hijos, ¿no? Son películas que uno empieza a ver tarde, pero que te gustan o no te gustan, y cuando dices, oye, ¿cómo era la primera parte de la película? La gente te dice, no, 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 mejor no la veas porque te puedes No, encontrar con algo que no te va a gustar. y eso que tú dices ha ocurrido también con las parejas, ¿no? También. Algunas han encontrado la distancia en, Pero de las durante parejas el puedes confinamiento. irte, de las parejas puedes divorciarte, de Sí, la sí, sí. familia no puedes. No, 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 claro, 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 pero que ha ocurrido eso, algunas han encontrado la diferencia Sí. y otras, yo lo he observado a mi alrededor, y otras como han encontrado una unión. A mí, por ejemplo, me ha pasado porque, claro, yo me he sentido muy cerca de las personas que quería, aun hablando por teléfono. A mí me encanta hablar por teléfono. O sea que yo en eso me sentía me hizo mucha gracia hace años, cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, que le hacían una entrevista a Celia Cruz, a la cantante de Sí. salsa, que era tan graciosa. Y decía, Celia Cruz, así era el principio de la entrevista, pasa, no sé, como 3 horas al día por la mañana hablando por teléfono. Yo decía, madre mía, ¿cómo se puede hablar tanto? Pues ahora he descubierto que me gusta, o sea, que sin complejos, o sea, me gusta hablar por teléfono y tengo conversaciones con las personas que quería durante todo este tiempo de confinamiento que no las he podido ver, pues la verdad es que el teléfono o el FaceTime o lo que fuera, y yo me encontraba cerca de esas personas, o sea que creo que se hicieron muchos textos sobre el abrazo y todo eso, pero yo me sentía muy cálido la conversación, ¿no? Pero en casa pues estaba con mi marido, ¿no? Ujú. Nunca, en ningún momento pensé, a ver qué va, o sea, a ver qué va a pasar, cómo vamos a Claro, estar tanto tiempo juntos y tal, porque de hecho los claro, dos. depende de cómo esté, digamos, configurada tu familia al día de hoy, ¿no? Claro, porque además en oficios como los nuestros, que suceden en casa, ¿no? Y estás todo el día en casa, pero también es verdad que estás en tu habitación y con tus cosas y todo esto. Y ha habido una cosa que a mí me parece que yo creo que le habrá pasado a otra gente, ¿no? En el caso de llevarte bien, ¿no? Que de repente las conversaciones se han hecho más largas. Es decir, que Eso. hablabas de un libro, como te digo, de La gaviota, de Chekhov. Entonces hablábamos de eso muy tranquilamente, como Claro, exacto, no hay si, prisa, como no hay no un hay trabajo al que prisa, ¿no? ir. Exacto. Sí. Entonces vamos a hablar muy tranquilamente sobre esto. O hablamos muy tranquilamente sobre un vino que nos estábamos bebiendo, ¿no? De Y, alguna manera las cosas muy pequeñas se hicieron sí, importantes. y además que cuando uno es niño, adolescente, tu, tu idea del mundo se va nutriendo también de los pasatiempos y los intereses de tus hermanos, aun cuando a ti no te gusten, ¿no? Mm, Yo, por ejemplo, nunca he montado caballo, pero tengo algunas cosas que decir sobre la equitación porque mi hermana lo ha hecho durante muchos años. Como te decía hace un rato, mi hermano enseña yoga. Yo no puedo doblar, yo no me puedo ni contorsionar un poco porque no puedo, no va conmigo, pierdo paciencia. Pero algo sé del yoga gracias a mi hermano. Entonces, claro, estas conversaciones prolongadas que en esta pandemia se han hecho tal vez más frecuentes, también nos ayudan a indagar un poco más en la psicología de la gente que está más cerca, ¿no? Yo creo que yo sentía siempre que mi edad era la que mejor podía llevar este tiempo, porque Sí, digamos que ya había salido muchísimo en mi juventud,
todo lo que, digamos, toda la vida social la tenía cumplida, tenía más o menos un trabajo que podía hacer en casa y tenía, es un momento en el que la mente la tienes muy despierta para observar, ¿no? Y lo que me ocurría es que me daban pena las otras edades, o sea, Sí, es verdad. las otras edades de la familia, el viejo que tiene que ir con un andador por la calle, o la vieja, la abuela que de repente los hijos deciden no visitarla para no contaminarla y en el fondo Mira, se ese está es muriendo sola, o sea, Es verdad, es verdad. Yo yo, también, mira, digamos, o sea, somos eh, más o menos de la misma generación y es cierto, yo no lo había pensado. Vivir esto mismo a los 20 años, o sea, habría sido no, porque terrible. que O en esa vivirlo de edad, muy mayor, exacto, igual, en ¿no? esa edad quieres salir y tal. Quieres salir, necesitas relacionarte, Y en ¿no? la otra tienes que estar atendido, En la otra necesitas tienes que estar atención. atendido. De niño necesitas a tus pares para aprender a vivir. Un niño no puede aprender a vivir solo, necesita a los otros Es niños. verdad. Con lo cual, a mí me producía como una pena, ¿sabes? Y yo me colocaba siempre en el sitio, digamos, este es el lugar correcto de la vida para tener una desgracia colectiva así, ¿no? Y me daban mucha pena. Mm, Creo que alguna vez pensé escribir algo sobre esa especie de arrebatamiento a los viejos de sus derechos, es decir, como vosotros podéis enfermar, os tenemos que tener completamente aislados. Da igual lo que queráis, o sea, da igual que os sintáis solos, que os moráis Mm, de asco, porque muchos de ellos, yo a la madre de una amiga mía le he oído decir, es que prefiero morirme del COVID a morirme de pena, porque estoy... Entonces, realmente es como si hubiéramos pensado que ellos no tienen nada que decir. así en- es, así es. Ahora, creo que también ayuda que además de tener como la edad correcta para vivir una pandemia, que no sé Sí, si esa no sé si este categoría es un tema, es así, pero pero también ha ayudado, por supuesto, que tenemos una buena relación con sí, nuestras parejas, ¿no? sí, 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 Porque es increíble uno ver las estadísticas y el incremento de divorcios en todas las partes del mundo, sí. o en muchas partes del mundo, ha cobrado, digamos, un vigor altísimo, el 50% en algunos casos. Y, por ejemplo, en el Perú hay un dato sobre mujeres desaparecidas de este año, solamente de estos meses, que llega a las 1.500 mujeres. Mm, Por supuesto que muchas son captadas por mafias de trata de personas, mm, pero en estos meses hay muchas mujeres que huyen de hogares que son violentos, de sí. padres que son abusadores, pervertidos, etcétera. Y entonces ahí también hay un tema de pesadilla con la No, familia, de ¿no? pesadilla y no solamente a lo mejor por ser maltratadas, que sería como, digamos, el último escalón, sino que a mí me preocupa mucho o sea, que se estaba avanzando en el campo feminista Mm, con respecto a los sueldos de las mujeres, a los trabajos, a la igualdad, a la conciliación. Y claro, esto que va a traer una crisis brutal, que ya la está trayendo, ¿no? Que ya está con nosotros, pues a lo mejor hace retroceder 2 pasos a las mujeres, porque siempre hay que elegir así en una es. casa al que gana más dinero, si se Sí, quieren tener sí. hijos hay que ver cómo todo eso se concilia, ¿no? Es muy complicado. Y esto de los abusos, de los maltratos, de la violencia al interior de una familia, hace que ya la distopía incluso existía antes de que llegue el coronavirus, ¿no? A mí siempre me ha inquietado por qué la gente tiene hijos, ¿no? Y Ya. muchas veces es Mm, simplemente por cumplir este mandato cultural según el cual tener hijos implica realizarse sí, existencialmente, ¿no? sí. Y las noticias nos dicen lo contrario, la realidad nos dice que cada vez hay más hogares donde el padre abandona a los hijos, donde se producen este tipo de agresiones en el núcleo más cercano. Bueno, a ti para ser escritor te sirvió tu familia, Sí, sin duda, sin ¿no? duda. Yo siempre digo qué hubiese pasado, qué triste hubiese sido crecer en una familia tan funcional, ¿no? Tan funcional o Tan funcional, tan feliz, ¿no? tan Sí, coherente, sí, ¿no? sí. Hubiese sido, sí, prefiero haber crecido en una familia con todos esos movimientos rocambolescos de secretos, de paradojas, por supuesto, Sí. ¿no? Es mejor tener contradicciones
Sí, Y yo creo que las familias felices a veces traen una, y se nota en la prosa como una especie de arrogancia, ¿no? De, mira qué perfecta era mi familia, cómo hablábamos, cómo... ¿cómo es el inicio de Ana Karenina? Es así, ¿no? Sí, algo así, sí, Todas las sí, sí. familias felices Se se parecen, parecen. pero las familias infelices lo son a su manera, Mm. ¿no? Sí, Pues bueno, entre la felicidad y la infelicidad nos hemos movido y entre la utopía y la distopía, así es. y eso ha escrito nuestros libros, ¿no? Así es. Y yo creo que cada familia ha encontrado en estos meses su forma de ser feliz o de no serlo, ¿no?